Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día entero concentrado únicamente en tu propio crecimiento, tus propios objetivos, tu propia mente, sin navegar por las vidas de otras personas, sin preocuparte por lo que los demás piensen de ti, sin consumir contenido interminable sobre las historias de éxito de otras personas? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un día entero a la persona que más importa en tu vida? Tú. Si no puedes responder esa pregunta inmediatamente, no estás solo. La mayoría de las personas pasan toda su vida centradas en todo menos en sí mismas. Se despiertan e inmediatamente comprueban lo que hacen los demás. Pasan sus días reaccionando a las prioridades de otras personas. Se van a la cama pensando en las conversaciones que tuvieron, los errores que cometieron o cómo serán sus obligaciones del día siguiente. Pero esto es lo que entienden las personas más exitosas, realizadas y mentalmente fuertes. La única persona que realmente puedes controlar, mejorar y reconstruir eres tú mismo. Todo lo demás es solo distracción. Este audiolibro le enseñará cómo redirigir cada onza de su energía mental hacia el único proyecto que lo cambiará todo. Reconstruyéndote desde cero. Estás a punto de aprender por qué el enfoque diario en uno mismo no es egoísta. Es estratégico. Por qué la reconstrucción personal no es opcional, es esencial. Y por qué las personas que dominan esta habilidad terminan viviendo vidas con las que otros solo pueden soñar. Cuando termines de escuchar, tendrás un sistema completo para convertirte en tu prioridad número uno todos los días. No de una manera narcisista, sino de una manera que cree una base tan fuerte que puedas servir a los demás desde un lugar de abundancia en lugar de vacío. La pregunta no es si necesitas reconstruirte. La pregunta es si finalmente estás listo para dejar de poner excusas y comenzar a progresar. Capítulo 1. El efecto dispersión. En este momento, tu energía mental se está dispersando en 1000 direcciones diferentes y está destruyendo tu potencial. Cada mañana te despiertas e inmediatamente comienzas a fragmentar tu enfoque. Revisas tu teléfono, navegas por las redes sociales, lees las noticias, respondes mensajes y, antes incluso de desayunar, tu cerebro ya ha sido secuestrado por docenas de agendas de otras personas. Esto es lo que yo llamo el efecto dispersión, y es la razón principal por la que la mayoría de las personas nunca logran la vida que desean. Pasan tanto tiempo y energía concentrados en el ruido externo que nunca desarrollan la fuerza interna necesaria para crear un cambio real. Piénsalo. Cuando te despiertas e inmediatamente revisas las redes sociales, básicamente estás diciendo que la vida de todos los demás es más importante que la mía. Cuando pasas tu viaje al trabajo escuchando noticias sobre problemas que no puedes resolver, estás llenando tu mente con negatividad que no sirve para ningún propósito constructivo. Cuando pasas tu hora de almuerzo mirando los vídeos destacados de otras personas, estás entrenando a tu cerebro para que se concentre en la comparación en lugar de en la creación. La persona promedio revisa su teléfono 96 veces al día. Eso significa que cada 10 minutos interrumpen lo que estén haciendo para centrarse en algo externo. Cada interrupción no solo roba ese momento. Fragmenta todo su estado mental. Las investigaciones muestran que después de cada interrupción, se necesitan un promedio de 23 minutos para volver a concentrarse completamente en la tarea original. Haz los cálculos. Si te interrumpes cada 10 minutos pero necesitas 23 minutos para volver a concentrarte, en realidad nunca estás concentrado. Vives en un estado constante de fragmentación mental. Y las mentes fragmentadas no pueden crear vidas extraordinarias. Pero el efecto de dispersión va más allá del simple uso del teléfono. Se nota en cómo piensas acerca de tus problemas en lugar de concentrarte en lo que puedes controlar. Tus hábitos, tus habilidades, tu mentalidad, tus elecciones diarias. Te concentras en lo que no puedes controlar. Te preocupas por la economía, las opiniones de otras personas, los errores del pasado o las incertidumbres futuras. Gastas energía mental analizando el comportamiento de otras personas, prediciendo resultados que no puedes influenciar o ensayando conversaciones que tal vez nunca sucedan. Este enfoque externo crea un círculo vicioso. Cuanto más te centras en el exterior, menos te desarrollas en el interior. Cuanto menos te desarrolles interiormente, más dependiente te volverás de la validación, estimulación y dirección externas. Cuanto más dependiente seas de factores externos, menos control tendrás sobre tu propia vida.
Mientras tanto, las personas que logran resultados extraordinarios viven según un principio completamente diferente. Cita: cuidan su energía mental como si su vida dependiera de ello, porque así es. Entienden que la atención es su recurso más valioso y se niegan a dejar que la secuestre nada que no contribuya a su crecimiento. Estas personas no revisan sus teléfonos a primera hora de la mañana. Empiezan el día con actividades que fortalecen su interior: meditación, ejercicio, lectura, planificación o desarrollo de habilidades. No consumen contenido aleatorio a lo largo del día. Son intencionales con lo que entra en su mente, eligiendo solo información que cumple un propósito específico en su crecimiento o sus metas. No desperdician energía mental en cosas que no pueden controlar. En cambio, canalizan el 100% de su enfoque hacia las cosas que pueden influir. Sus pensamientos, sus hábitos, sus habilidades y sus acciones diarias. Esta concentración crea un efecto multiplicador que la mayoría de las personas nunca experimenta. La verdad es que tu vida nunca cambiará hasta que recuperes el control de tu atención. Mientras tu enfoque esté disperso, tus resultados estarán dispersos. Mientras tu energía esté fragmentada, tu progreso estará fragmentado. Pero en el momento en que aprendes a concentrar toda tu atención mental, recursos para reconstruirte, todo cambia. No se trata de volverse antisocial ni de ignorar tus responsabilidades. Se trata de reconocer que la versión más fuerte, capaz y plena de ti mismo será naturalmente mejor para manejar las relaciones, las responsabilidades y los desafíos. Pero no puedes dar lo que no tienes. Y no puedes construir aquello en lo que no te concentras. El efecto de dispersión te ha convencido de que centrarte en ti mismo es egoísta, pero es todo lo contrario. Las personas con un enfoque disperso se convierten en una carga emocional para quienes las rodean. Buscan constantemente la validación, la seguridad y la guía de los demás porque nunca desarrollan estas cualidades en sí mismas. Las personas que se centran en reconstruirse se convierten en fuentes de fortaleza para quienes las rodean. Son estables, seguras y con un propósito porque han invertido el tiempo y la energía necesarios para desarrollar estas cualidades desde adentro. A partir de hoy, debes reconocer cada momento en que tu enfoque se dispersa. En cada instante, tu potencial disminuye. Cada vez que eliges la distracción externa sobre el desarrollo interno, estás eligiendo la estimulación temporal sobre la transformación permanente. Las personas que viven vidas extraordinarias no son más inteligentes que tú, más afortunados o más talentosos que tú. Simplemente aprendieron a concentrar toda su energía en el proyecto que más importa. Convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y una vez que domines esta habilidad, todo lo demás se vuelve más fácil. Capítulo 2. La base del autoenfoque. El autoenfoque no es egoísmo. Es la base de todo lo significativo que lograrás. Pero la mayoría de las personas han sido condicionadas a creer que centrarse en sí mismas es incorrecto, narcisista o moralmente cuestionable. Este condicionamiento está destruyendo vidas y es hora de entender por qué redirigir tu enfoque hacia adentro no solo es aceptable, sino absolutamente necesario. La confusión surge de no comprender lo que realmente significa el verdadero autoenfoque. El verdadero autoenfoque no se trata de ignorar a los demás, ser desconsiderado o creerte más importante que los demás. Se trata de reconocer que solo puedes dar lo que tienes. Ayuda a los demás desde una posición de fortaleza en lugar de necesidad y crea valor en el mundo creando primero valor dentro de ti mismo. Piensa en el autoenfoque como el principio de la máscara de oxígeno en los aviones. Los auxiliares de vuelo siempre te dicen que ponte tu propia máscara antes de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque si te desmayas por falta de oxígeno, no puedes ayudar a nadie. El mismo principio se aplica a todos los aspectos de la vida si no eres fuerte mental, emocional y físicamente. No puedes ser verdaderamente útil a nadie más. El autoenfoque es la práctica de dirigir intencionalmente tu energía al desarrollo de tu carácter, habilidades, mentalidad, salud y capacidades. Se trata de convertirte en alguien que aporta valor en lugar de restarlo. Alguien que resuelve problemas en lugar de crearlos. Alguien que eleva a los demás a través de tu propio estado de elevación. Las personas que logran resultados extraordinarios comprenden profundamente este principio. No se sienten culpables por invertir tiempo y energía en su propio desarrollo porque saben que esta inversión, en última instancia, beneficia a todos los que les rodean.
Una persona que ha desarrollado una sólida disciplina mental no pierde el control en situaciones estresantes, lo que la hace más confiable para su familia y equipo. Alguien que ha desarrollado sus habilidades se vuelve más valioso en su carrera, lo que le permite brindar un mejor servicio a sus seres queridos y contribuir más a su organización. Pero el autoenfoque va más allá de los beneficios prácticos. Se trata de recuperar la propiedad de tu experiencia de vida. ¿Cuándo? Al centrarte principalmente en factores externos, opiniones ajenas, circunstancias que escapan a tu control o resultados que no puedes garantizar, cedes tu poder. Te conviertes en víctima de tu entorno en lugar de ser el arquitecto de tu experiencia. El autoenfoque te devuelve el control. Desvía tu atención de lo que te sucede a lo que creas en tu interior. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntarte ¿cómo puedo crecer a partir de esto? En lugar de pensar, espero que las cosas mejoren, piensas, ¿cómo puedo mejorar? Este cambio de enfoque crea lo que los psicólogos llaman un locus de control interno. Las personas con un locus de control interno creen que sus acciones y decisiones determinan principalmente sus resultados. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que estas personas son más exitosas, felices y resilientes que quienes tienen un locus de control externo, quienes creen que los factores externos determinan su destino. El fundamento del autoenfoque se basa en 4 principios fundamentales. Primero, la responsabilidad personal. Todo en tu vida es algo que creaste, algo que permitiste o algo que aún no has descubierto cómo cambiar. Esto no significa que tengas la culpa por las cosas malas que suceden, pero significa que eres responsable de tu respuesta a todo lo que sucede. Segundo, mejora continua. Las personas centradas en sí mismas se comprometen a mejorar cada día. No esperan la perfección, pero exigen progreso. Entienden que las pequeñas mejoras constantes se acumulan con el tiempo para crear resultados extraordinarios. Tercero, desarrollo auténtico. El enfoque en uno mismo no se trata de convertirte en quien crees que deberías ser o en quien los demás esperan que seas. Se trata de convertirte en la versión más auténtica, fuerte y capaz de quien realmente eres. Se trata de alinear tu vida externa con tus valores y aspiraciones internas. Cuarto, servicio a través de la fortaleza. El objetivo final del enfoque en uno mismo no es aislarse ni ensimismarse. Es volverse tan fuerte, hábil y con los pies en la tierra que pueda servir a los demás desde la abundancia en lugar de la necesidad. Cuando has construido una base interna sólida, puedes dar sin agotarte y ayudar sin volverte codependiente. Construir esta base requiere que cambies fundamentalmente tu forma de pensar sobre la asignación de tiempo y energía. En lugar de dedicar automáticamente tus mejores horas a las prioridades de los demás, necesitas proteger el tiempo para tu propio desarrollo. En lugar de consumir el contenido más fácil o entretenido, necesitas ser intencional y alimentar tu mente solo con lo que te ayude a crecer. No se trata de volverte rígido o antisocial. Se trata de ser intencional. Puedes seguir siendo generoso con tu tiempo y energía, pero lo serás por elección propia, no por obligación, por fortaleza, no por debilidad. Las personas que tienen dificultades con el autoenfoque suelen tener dificultades porque nunca han aprendido a distinguir entre un autoenfoque sano y un ensimismamiento malsano. El autoenfoque sano te hace más valioso para los demás. El ensimismamiento malsano te convierte en una carga para los demás. El autoenfoque sano forja el carácter. El ensimismamiento malsano alimenta el ego. El autoenfoque sano crea abundancia. El ensimismamiento malsano opera desde la escasez. La diferencia está en la intención y el resultado. Cuando tu autoenfoque está diseñado para hacerte más capaz, disciplinado, hábil y emocionalmente estable, es saludable. Cuando tu autoenfoque está diseñado para evitar responsabilidades, buscar validación o alimentar la inseguridad, es malsano. A partir de hoy, necesitas. Considere el autoenfoque como un imperativo moral en lugar de una indulgencia egoísta. El mundo necesita más personas que se hayan esforzado por ser mentalmente fuertes, emocionalmente estables, físicamente capaces y espiritualmente arraigadas. Su compromiso con la reconstrucción personal no se trata solo de mejorar su propia vida. Se trata de convertirse en alguien que pueda contribuir a mejorar el mundo. Capítulo 3. La psicología de la reconstrucción personal. Su cerebro está diseñado para mantenerlo exactamente donde está ahora mismo.
Comprender este hecho es crucial porque la mayoría de las personas intentan cambiar sus vidas mientras luchan contra su propia programación neurológica y luego se preguntan por qué la transformación les resulta tan difícil. La clave para una reconstrucción personal exitosa radica en trabajar con los mecanismos naturales de su cerebro en lugar de contra ellos. El cerebro humano opera según lo que los neurocientíficos llaman el modelo de la máquina de predicción. La función principal de su cerebro no es hacerle feliz o exitoso. Es mantenerlo vivo y conservar energía. Para hacerlo eficientemente, crea predicciones sobre lo que sucederá basándose en experiencias pasadas y luego intenta hacerla realidad. Es por eso que los patrones familiares se sienten seguros y cómodos incluso cuando son autodestructivos. ¿Cuándo intenta? Cuando cambias, tu cerebro interpreta lo desconocido como potencialmente peligroso. Esto activa lo que los investigadores llaman el sistema de detección de amenazas, que inunda tu cuerpo con hormonas del estrés y crea resistencia psicológica al cambio. Tu cerebro literalmente trata el crecimiento personal como una amenaza para la supervivencia. Esto explica por qué romper viejos hábitos y construir nuevos puede parecer una batalla cuesta arriba. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Puedes reprogramar este sistema al comprender cómo tu cerebro realmente crea el cambio. Neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reconfigurarse opera según principios específicos que, cuando se aplican correctamente, hacen que la transformación no solo sea posible, sino inevitable. El primer principio es la repetición con intención. Tu cerebro fortalece las vías neuronales que se utilizan repetidamente y debilita las vías que no se utilizan. Cada vez que practicas un nuevo patrón de pensamiento, comportamiento o respuesta, literalmente estás construyendo una nueva infraestructura neuronal. Pero la repetición aleatoria no es suficiente. Necesitas una repetición intencional y enfocada que refuerce los cambios específicos que quieres crear. El segundo principio es la importancia emocional. Tu cerebro prioriza la información y las experiencias que tienen un fuerte peso emocional. Es por eso que las experiencias traumáticas pueden reconfigurar tu cerebro tan rápidamente. Pero también explica por qué las experiencias positivas que generan emociones fuertes generan cambios duraderos. Al combinar nuevos comportamientos con emociones positivas como el orgullo, el logro o la alegría, se acelera el proceso de reconfiguración. El tercer principio es la coherencia ambiental. El cerebro utiliza las señales ambientales para desencadenar comportamientos automáticos. Si se desea cambiar los patrones, se necesita cambiar el entorno o crear conscientemente nuevas asociaciones con los desencadenantes ambientales existentes. Por eso, cambiar el espacio físico, las rutinas diarias y el entorno social puede ser tan poderoso para impulsar la transformación personal. El cuarto principio es la alineación de la identidad. El cerebro se esfuerza por mantener la coherencia con la forma en que se ve a sí mismo. Si se ve como alguien con dificultades para la disciplina, el cerebro buscará evidencia que confirme esta identidad y se resistirá a la evidencia que la contradiga. Pero si se ve como alguien disciplinado, el cerebro trabajará para mantener la coherencia con esta nueva identidad. Comprender estos principios permite diseñar un proceso de reconstrucción que funciona con el cerebro en lugar de en su contra. En lugar de depender únicamente de la fuerza de voluntad, se crean sistemas que hacen que los cambios deseados se sientan naturales y automáticos. La reconstrucción personal también requiere comprender la diferencia entre los cambios superficiales y los cambios estructurales profundos. La mayoría de las personas se centran en cambiar sus comportamientos sin abordar las creencias subyacentes, la identidad y los modelos mentales que los crearon en primer lugar. Por eso la mayoría de los intentos de cambio fracasan. Se centran en los síntomas en lugar de las causas. Un cambio estructural profundo requiere examinar y, a menudo, reconstruir por completo las creencias fundamentales sobre uno mismo, lo que es posible para uno y cómo funciona el mundo. Estas creencias funcionan como el sistema operativo de una computadora. Determinan qué programas pueden ejecutarse y su eficiencia. Si su sistema operativo está corrompido por creencias limitantes, autoconfianza negativa y mentalidades de escasez, ningún cambio conductual superficial generará una transformación duradera. El proceso de reconstrucción debe abordar 5 áreas claves simultáneamente: modelos mentales, patrones emocionales, sistemas de comportamiento, prácticas físicas y diseño ambiental. Los modelos mentales son los marcos que utilizamos para interpretar la realidad y tomar decisiones.
Los patrones emocionales son nuestras respuestas habituales a diferentes situaciones y desencadenantes. Los sistemas de comportamiento son las acciones constantes que realizamos día tras día. Las prácticas físicas son cómo tratamos nuestro cuerpo y lo utilizamos para alcanzar nuestros objetivos. El diseño ambiental es cómo estructuramos nuestro entorno para apoyar o dificultar nuestro crecimiento. La mayoría de las personas intentan cambia un área a la vez, pero este enfoque es ineficiente y, a menudo, ineficaz. Las 5 áreas están interconectadas. Los cambios en un área pueden apoyar o socavar los cambios en otras. Cuando alineas las 5 áreas en torno a la misma visión de quien te estás convirtiendo, la transformación ocurre mucho más rápido y con mucha menos resistencia. La psicología de la reconstrucción también requiere comprender que los reveses y la resistencia no son señales de fracaso. Son partes naturales del proceso de cambio. Tu cerebro pondrá a prueba tu compromiso con los nuevos patrones, creando situaciones que desencadenen tus viejas respuestas. Estas pruebas no son problemas que debas evitar. Son oportunidades para fortalecer tus nuevas vías neuronales. Cada vez que eliges tu nueva respuesta en lugar de tu viejo patrón, no solo estás tomando una buena decisión en ese momento. Literalmente, estás reconfigurando tu cerebro para que esa buena decisión sea más automática en el futuro. La clave es esperar estas pruebas, prepararte para ellas y verlas como partes necesarias del proceso de reconstrucción, en lugar de como evidencia de que el cambio es imposible. Las reconstrucciones personales más exitosas ocurren cuando las personas abordan el proceso con curiosidad científica, en lugar de apego emocional a resultados específicos. En lugar de juzgarse a sí mismas por viejos patrones o frustrados por el ritmo del cambio, observan sus respuestas, experimentan con nuevos enfoques y ajustan su estrategia según los resultados. Este enfoque científico elimina el drama emocional del cambio y te permite concentrarte en lo que realmente funciona. Te preocupas menos por la perfección y te concentras más en recopilar datos sobre lo que te acerca a tu yo ideal. Este cambio de mentalidad por sí solo puede acelerar tu proceso de reconstrucción al reducir la fricción psicológica que frena a la mayoría de las personas. Capítulo 4. Creando tu sistema diario de autoenfoque. La diferencia entre las personas que se reconstruyen con éxito y las que se quedan estancadas no reside en la fuerza de voluntad, la motivación ni la capacidad natural. Son los sistemas. Específicamente, es tener un sistema diario de autoenfoque que te asegure un progreso constante sin importar cómo te sientas, las distracciones que surjan o los desafíos inesperados que surjan. Un sistema diario de autoenfoque es un enfoque estructurado para el desarrollo personal que elimina la toma de decisiones de la ecuación y la reemplaza con la automaticidad. En lugar de despertarte cada día preguntándote en qué deberías trabajar o esperando encontrar tiempo para crecer, tienes un sistema predeterminado que te garantiza invertir tiempo y energía en reconstruirse cada día. El poder de los sistemas reside en su capacidad de crear consistencia sin una fuerza de voluntad constante. La fuerza de voluntad es un recurso finito que se agota a lo largo del día. Por eso, confiar solo en la motivación siempre fracasa. Pero cuando tienes un sistema, no necesitas sentirte motivado. Solo necesitas seguir el proceso que ya has diseñado. Tu sistema diario de autoenfoque debe construirse en torno a 5 componentes fundamentales que abordan diferentes aspectos de la reconstrucción personal. El primer componente es el acondicionamiento mental, prácticas específicas que entrenan tu mente para lograr claridad, concentración y resiliencia. Esto puede incluir meditación, escribir un diario, visualización o lectura que expanda tu pensamiento. El segundo componente es el desarrollo de habilidades, la práctica deliberada de capacidades que te harán más valioso y capaz. Pueden ser habilidades profesionales, creativas, comunicativas o cualquier otra área donde la mejora mejore tu vida y tu contribución a los demás. El tercer componente son las actividades de optimización física que desarrollan fuerza, resistencia, salud y energía. Tu estado físico impacta directamente en tu estado mental y emocional. Por lo tanto, mantener y mejorar tu cuerpo es esencial para la reconstrucción general. El cuarto componente son las prácticas de regulación emocional que te ayudan a comprender, gestionar y dirige tu energía emocional. Esto podría incluir ejercicios de reflexión, técnicas de manejo del estrés o prácticas que desarrollen la inteligencia emocional y la resiliencia. El quinto componente es la planificación estratégica, dedicar tiempo regularmente a revisar tu progreso,
ajustar tu enfoque y asegurar que tus acciones diarias se alineen con tu visión a largo plazo de quién te estás convirtiendo. La clave para que este sistema funcione es diseñarlo para que se ajuste a tu vida real en lugar de a tu vida ideal. La mayoría de las personas crean rutinas elaboradas de superación personal que requieren condiciones perfectas y tiempo ilimitado, y luego las abandonan cuando la realidad interfiere. Tu sistema debe ser lo suficientemente robusto como para funcionar cuando estás ocupado, cansado, estresado o lidiando con desafíos inesperados. Comienza por identificar la dosis mínima efectiva para cada componente. La mínima cantidad de práctica que aún generará un progreso significativo. Tal vez sean 10 minutos de meditación en lugar de 30, 20 minutos de práctica de habilidades en lugar de 1 hora, o 15 minutos de ejercicio en lugar de un entrenamiento completo. El objetivo es crear un sistema que puedas mantener de forma constante en lugar de uno que impresione a la gente pero no pueda sostenerse. Tu sistema también debe estar diseñado en torno a tus patrones naturales de energía y tu horario actual. Si estás más alerta por la mañana, programa tus actividades de autoenfoque más importantes. Si tus tardes suelen ser caóticas, no planifiques prácticas cruciales para ese momento. Trabaja con tu realidad, no en contra de ella. El horario de tu sistema es fundamental. Las personas más exitosas reservan la primera parte del día para actividades de autoenfoque antes de que las exigencias externas interfieran. Esto no significa que tengas que despertarte a las 4 de la madrugada. Pero sí significa priorizar tu reconstrucción antes de priorizar las necesidades y expectativas de todos los demás. La implementación debe ser gradual y estratégica. No intente implementar todo el sistema a la vez. Esto sobrepasa la capacidad de adaptación del cerebro y casi garantiza el fracaso. En lugar de eso, agregue un componente a la vez, dedicando 1 o 2 semanas a hacer que cada práctica sea automática antes de agregar la siguiente. Esto permite que tu cerebro se adapte a cada cambio antes de introducir nuevos desafíos. Su sistema también necesita mecanismos de adaptación y flexibilidad incorporados. La vida interferirá con tu rutina y tus necesidades evolucionarán a medida que crezcas. Construir planes de contingencia para diferentes escenarios. ¿Cuál es tu sistema mínimo cuando estás de viaje, enfermo o afrontando acontecimientos importantes de la vida? ¿Cómo ajustarás tus prácticas a medida que tus habilidades y objetivos se desarrollen? El seguimiento y la medición son esenciales para mantener el impulso y la motivación. Necesita métricas claras que muestren si su sistema está funcionando y dónde se necesitan ajustes. Esto podría ser tan simple como marcar las prácticas completadas cada día o tan sofisticado como realizar un seguimiento de métricas específicas relacionadas con sus objetivos. Pero hay que evitar convertir la medición en una obsesión que distraiga de las prácticas reales. El objetivo es tener suficientes datos para hacer ajustes informados en su sistema, no perderse en el seguimiento por el simple hecho de hacerlo. Su sistema también debe incluir periodos regulares de revisión y optimización. Programe revisiones semanales, mensuales y trimestrales en las que evalúe qué funciona, qué no y qué necesita ajustarse. La reconstrucción personal es un proceso dinámico y su sistema necesita evolucionar con su crecimiento. El diseño ambiental es crucial para el éxito del sistema. Tu entorno debería hacer que tus prácticas centradas en ti mismo sean más fáciles y automáticas. Esto podría significar dejar preparada la ropa para hacer ejercicio la noche anterior, mantener un diario y un bolígrafo al lado de la cama o crear un espacio dedicado a la meditación y la reflexión. Elimina la fricción de los comportamientos que deseas mantener y agrega fricción a los comportamientos que deseas eliminar. Haga que sea más fácil seguir su sistema que saltárselo. Por último, su sistema debe ser intrínsecamente motivador en lugar de basarse en validaciones o recompensas externas. Las prácticas en sí mismas deberían sentirse significativas y valiosas, no simplemente como tareas para marcar en una lista. Esto sucede cuando conectas cada práctica con tu visión más profunda de quién te estás convirtiendo y por qué esa transformación es importante para ti. Cuando tienes un sistema de autoenfoque diario bien diseñado, la reconstrucción personal se vuelve inevitable en lugar de esperanzadora. Ya no dejas tu crecimiento al azar ni esperas las condiciones perfectas para mejorar. Estás construyendo de manera sistemática, constante y deliberada la persona en la que quieres convertirte, un día a la vez. Capítulo 5. Eliminando distracciones externas y ruido mental. Tu mente está bajo constante ataque de distracciones diseñadas para secuestrar tu atención y dispersar tu enfoque.
Cada notificación, plataforma de redes sociales, alerta de noticias y opción de entretenimiento está diseñada por equipos de psicólogos y neurocientíficos para que sea lo más adictiva y atractiva posible. Si quieres reconstruirte, primero debes recuperar el control de tu entorno mental. La persona promedio está expuesta a más de 5.000 anuncios por día, revisa su teléfono cada 1,2 minutos y consume el equivalente a 174 periódicos de información diariamente, 5 veces más que en 1986. Su cerebro no fue diseñado para procesar este volumen de información. Y el resultado es un estado constante de fragmentación mental que hace que la concentración profunda y el progreso significativo sean casi imposibles. Pero el problema no es solo la cantidad de distracciones. Es su adicción diseñada. Las plataformas de redes sociales utilizan programas de refuerzo de proporción variable. El mismo principio psicológico que hace que el juego sea adictivo. Nunca sabes cuándo recibirás un me gusta, un comentario o una publicación. Entonces, tu cerebro libera dopamina no solo cuando recibes interacción, sino en anticipación a recibirla potencialmente. Esto crea una adicción neuroquímica que secuestra el sistema de recompensa del cerebro. Tu mente comienza a anhelar las rápidas dosis de dopamina proporcionadas por la estimulación externa más que la satisfacción más lenta y profunda que proviene del trabajo concentrado y el crecimiento personal. El resultado es un estado constante de inquietud mental donde uno no puede concentrarse profundamente en nada durante periodos prolongados. Para liberarse de esta trampa de distracción se necesita más que solo fuerza de voluntad o buenas intenciones. Es necesario rediseñar sistemáticamente su entorno y sus hábitos para favorecer una concentración sostenida en lugar de una estimulación constante. El primer paso es realizar una auditoría de distracciones durante una semana. Registra cada vez que tomas tu teléfono, revisas las redes sociales, navegas por Internet o participas en cualquier forma de entretenimiento que no contribuya directamente a tu crecimiento. No intentes cambiar nada todavía. Simplemente observe y registre. La mayoría de las personas se sorprenden al descubrir con qué frecuencia interrumpen su propia concentración sin darse cuenta. El segundo paso es implementar lo que llamo barreras de distracción. Obstáculos deliberados que crean fricción entre usted y sus distracciones más convincentes. Esto podría significar colocar tu teléfono en otra habitación mientras trabajas, usar bloqueadores de sitios web durante el tiempo de concentración o eliminar aplicaciones de redes sociales de tu teléfono. Por lo tanto, debes tomar la decisión consciente de volver a descargarlos cada vez que quieras usarlos. El objetivo no es eliminar todo entretenimiento o conexión. Se trata de hacer de estas actividades elecciones intencionales en lugar de respuestas automáticas al aburrimiento o la inquietud. El tercer paso es reemplazar los hábitos de distracción por hábitos de concentración. Tu cerebro ha sido entrenado para buscar estimulación cada vez que encuentra un espacio vacío o una leve incomodidad. En lugar de intentar suprimir este impulso, redirígelo hacia actividades que sirvan a tu reconstrucción. Cuando sientas el impulso de revisar tu teléfono, haz una flexión, revisa tus objetivos o practica una habilidad durante 5 minutos. Esta redirección tiene dos propósitos. Rompe el patrón automático de buscar distracciones y entrena tu cerebro para asociar momentos de inquietud con acción productiva en lugar de consumo pasivo. El diseño ambiental juega un papel crucial en la eliminación de distracciones. Su espacio físico debe estar optimizado para la concentración más que para el entretenimiento. Esto significa eliminar o minimizar el desorden visual, crear espacios dedicados a actividades importantes y garantizar que las herramientas que necesita para crecer sean más accesibles que las herramientas que proporcionan distracción. Si tu teléfono está siempre a tu alcance, pero tus libros están en otra habitación, estás diseñando tu entorno para la distracción. Si tu televisor es el punto focal de tu espacio vital, pero no tienes un lugar cómodo para leer o escribir, estás incorporando el fracaso a tu vida. El ruido mental suele ser más difícil de eliminar que las distracciones externas porque proviene del interior. El ruido mental incluye la preocupación por cosas que no puedes controlar, la repetición de conversaciones o errores pasados, la anticipación de problemas futuros y el comentario interno constante que muchas personas confunden con pensamiento. Esta charla interna impide la concentración profunda y el pensamiento claro con la misma eficacia que las distracciones externas. La solución es desarrollar lo que los psicólogos llaman conciencia metacognitiva, la capacidad de observar los propios procesos de pensamiento sin ser controlado por ellos. La meditación es una de las herramientas más eficaces para desarrollar esta conciencia.
Pero no es necesario sentarse en la posición de loto durante horas. Prácticas simples como concentrarse en la respiración durante 5 minutos, observar los pensamientos sin juzgarlos o practicar la atención plena durante las actividades rutinarias pueden reducir significativamente el ruido mental. La clave es aprender a distinguir entre el pensamiento útil y el parloteo mental. El pensamiento útil es intencionado, dirigido y conduce a ideas o decisiones. El parloteo mental es repetitivo, circular y no tiene ningún propósito constructivo. Cuando notes que surge un parloteo mental, puedes reconocerlo y redirigir tu atención a algo más productivo. Otra técnica poderosa para reducir el ruido mental es lo que yo llamo programación del pensamiento. En lugar de permitir que las preocupaciones, la planificación y la resolución de problemas interrumpan tu concentración a lo largo del día, programa momentos específicos para estas actividades. Cuando surjan pensamientos que te distraigan durante el tiempo de concentración, escríbelos para abordarlos durante el tiempo de reflexión programado. Luego vuelve tu atención a tu tarea actual. Esta práctica enseña a tu cerebro que no cada pensamiento necesita atención inmediata, lo que reduce dramáticamente las interrupciones mentales que fragmentan tu enfoque. La dieta informativa es tan importante como la dieta alimentaria para mantener la claridad mental. Así como comer comida chatarra hace que tu cuerpo se vuelva lento y poco saludable, consumir información chatarra hace que tu mente se vuelva dispersa e ineficaz. Debes ser tan selectivo con lo que alimentas a tu mente como lo eres con lo que alimentas a tu cuerpo. Esto significa ser intencional en su consumo de noticias, uso de las redes sociales y elecciones de entretenimiento. Pregúntese, ¿esta información me está ayudando a convertirme en la persona que quiero ser? ¿Me está proporcionando información práctica que puedo aplicar para alcanzar mis objetivos? ¿Está mejorando mi estado de ánimo y mi energía o los está drenando si la respuesta es no? Elimínalo de tu dieta de información. Tu atención es demasiado valiosa como para desperdiciarla en contenido que no contribuye a tu crecimiento. El elemento final para eliminar las distracciones es desarrollar lo que los investigadores llaman resistencia cognitiva. Su capacidad para mantener una concentración sostenida durante periodos prolongados. Al igual que la resistencia física, esta capacidad puede desarrollarse mediante entrenamiento progresivo. Comience por identificar su capacidad de atención actual para realizar un trabajo concentrado. ¿Cuánto tiempo puedes trabajar en algo importante antes de sentir la necesidad de revisar tu teléfono o cambiar de tarea? Luego, aumente gradualmente este periodo de 5 a 10 minutos cada semana, manteniendo el mismo nivel de intensidad de concentración. Este entrenamiento progresivo reconstruye la capacidad del cerebro para realizar un trabajo profundo y hace que la concentración sostenida se sienta natural en lugar de forzada. Con el tiempo, descubrirás que puedes trabajar durante horas sin sentir la necesidad de distracción o estimulación. Recuerda, cada momento que pasas concentrado en tu reconstrucción es un momento que no estás desperdiciando disperso en distracciones sin sentido. Cada vez que eliges la atención intencional en lugar de la estimulación reactiva, estás construyendo la fortaleza mental que separa a los grandes triunfadores de las masas perpetuamente distraídas. Tu capacidad de concentración es tu capacidad de crear la vida que deseas. Protéjalo, desarrollelo y úselo sabiamente. Capítulo 6. Construyendo una disciplina mental inquebrantable. La disciplina mental es el puente entre quién eres ahora y quién quieres llegar a ser. Es la capacidad de hacer lo que hay que hacer sin importar cómo te sientas, qué obstáculos surjan o cuán incómodo se vuelva el proceso. Sin disciplina mental, todos tus planes, objetivos y sistemas son solo ilusiones. La mayoría de las personas no comprenden fundamentalmente qué es la disciplina mental. Creen que se trata de forzarse a uno mismo a hacer cosas mediante pura fuerza de voluntad, soportando la incomodidad o reprimiendo los deseos naturales. Este enfoque conduce al agotamiento, al resentimiento y al fracaso final porque trata la disciplina como una batalla contra uno mismo en lugar de una alianza con las aspiraciones más elevadas. La verdadera disciplina mental no se trata del autocastigo ni de la privación. Se trata de entrenar tu mente para elegir automáticamente la satisfacción a largo plazo en lugar de la gratificación a corto plazo. Se trata de construir sistemas mentales que hagan que las decisiones correctas parezcan naturales y automáticas en lugar de forzadas y difíciles. Su cerebro tiene dos sistemas principales de toma de decisiones. El primero es el sistema límbico, que opera sobre el impulso emocional y la gratificación inmediata.
Este sistema quiere lo que sea que se sienta bien en este momento y evita todo aquello que crea incomodidad o esfuerzo. La segunda es la corteza prefrontal, que puede pensar a largo plazo, considerar las consecuencias y tomar decisiones basadas en sus valores y objetivos en lugar de sus sentimientos inmediatos. La disciplina mental es la práctica de fortalecer su corteza prefrontal mientras entrena su sistema lírico para apoyar sus objetivos a largo plazo en lugar de sabotearlos. Esto sucede a través de prácticas específicas que literalmente reconfiguran el cerebro para la gratificación retrasada y el pensamiento estratégico. La base de la disciplina mental es lo que los psicólogos llaman gestión de la carga cognitiva. Tu cerebro tiene un poder de procesamiento limitado. Y cuando ese poder se consume en la toma de decisiones, la regulación emocional o el esfuerzo mental, hay menos espacio disponible para la disciplina y la fuerza de voluntad. Es por esto que puedes comer bien todo el día pero hacer malas elecciones alimentarias cuando estás cansado y estresado por la noche. Desarrollar la disciplina mental requiere reducir la carga cognitiva de las buenas decisiones y aumentar la carga cognitiva de las malas decisiones. Esto se logra creando sistemas, hábitos y entornos que hacen que las elecciones disciplinadas sean automáticas, mientras que las elecciones indisciplinadas requieren un esfuerzo y una toma de decisiones conscientes. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio de forma constante, puedes reducir la carga cognitiva preparando tu ropa deportiva la noche anterior, programando horarios específicos para cada entrenamiento y creando una rutina que no requiera tomar decisiones a diario. Puedes aumentar la carga cognitiva que supone saltarte entrenamientos creando sistemas de responsabilidad, haciendo un seguimiento de tu constancia y diseñando consecuencias para las sesiones perdidas. La práctica de la disciplina mental comienza con pequeñas acciones consistentes que entrenan tu cerebro para la gratificación retrasada. Comience con microdisciplinas que requieran un mínimo de fuerza de voluntad, pero construya las vías neuronales para elegir los beneficios a largo plazo en lugar de la comodidad a corto plazo. Esto podría significar hacer la cama todas las mañanas, beber un vaso de agua antes de mirar el teléfono o hacer 10 flexiones cada vez que sientas la necesidad de navegar por las redes sociales. Estas microdisciplinas parecen triviales, pero cumplen una función crucial. Entrenan tu cerebro para asociar pequeñas molestias con resultados positivos. Cada vez que eliges la opción ligeramente más difícil y experimentas un resultado positivo, estás construyendo evidencia de que el esfuerzo a corto plazo conduce a beneficios a largo plazo. Esta evidencia se convierte en la base para tomar decisiones más disciplinadas y más amplias. La sobrecarga progresiva es tan importante para la disciplina mental como para la fuerza física. No se puede pasar de no tener disciplina a tener una disciplina perfecta, como tampoco se puede pasar de no hacer ejercicio a correr una maratón. La fortaleza mental se desarrolla gradualmente al elegir constantemente acciones ligeramente más desafiantes de las que resultan completamente cómodas. Si actualmente te cuesta concentrarte durante 10 minutos sin distracciones, no intentes concentrarte inmediatamente durante 2 horas. Aumente gradualmente. 10 minutos hoy, 12 minutos mañana, 15 minutos la semana que viene. Este enfoque progresivo permite que su cerebro se adapte sin generar una resistencia abrumadora. El diseño ambiental juega un papel enorme en la disciplina mental. Su entorno debe estar estructurado para respaldar decisiones disciplinadas en lugar de requerir una fuerza de voluntad constante para superar las tentaciones. Esto significa eliminar o minimizar el acceso a cosas que descarrilan tu progreso y hacer que las herramientas para el éxito sean fácilmente accesibles. Si desea leer más, mantenga los libros visibles y accesibles mientras mueve el control remoto de su televisor a otra habitación. Si quieres comer mejor, llena tu cocina con alimentos saludables y elimina por completo la comida chatarra. Tu entorno debería votar por la persona en la que quieres convertirte, en lugar de por la persona que has sido. La disciplina mental también requiere desarrollar lo que los investigadores llaman intenciones de implementación. Planes específicos que eliminan la toma de decisiones de situaciones desafiantes en lugar de depender de la fuerza de voluntad del momento. Usted decide de antemano cómo responderá a los obstáculos y tentaciones predecibles. Por ejemplo, si tengo ganas de revisar las redes sociales durante las horas de trabajo, entonces haré 5 respiraciones profundas y volveré a mi tarea actual. Si quiero saltear mi entrenamiento, entonces me comprometeré a solo 5 minutos y veré cómo me siento. Si tengo la tentación de quedarme despierto hasta tarde viendo vídeos, entonces recordaré mis objetivos matutinos y me iré a la cama inmediatamente.
Estas intenciones de implementación crean respuestas automáticas que evitan la negociación mental que generalmente conduce a malas decisiones. Cuando surge la situación, no tienes que decidir qué hacer. Ya lo sabes. Las personas más exitosas entienden que la disciplina mental no se trata de la perfección. Se trata de constancia y recuperación. Tendrás momentos de debilidad, malas decisiones y reveses. La clave es desarrollar la capacidad de volver a un comportamiento disciplinado rápidamente en lugar de utilizar un error como excusa para abandonar por completo sus estándares. Esto requiere lo que los psicólogos llaman autocompasión sin autocomplacencia. Reconoces tus errores sin autocrítica severa, aprendes de ellos sin detenerte en ellos y regresas a tus prácticas disciplinarias sin esperar las condiciones o la motivación perfectas. La disciplina mental se vuelve más fácil cuando está conectada a una visión convincente de quién te estás convirtiendo en lugar de estar impulsada por el miedo a quien no quieres ser. La disciplina motivada por la inspiración es sostenible. La disciplina motivada por la vergüenza o el miedo eventualmente conduce a la rebelión y al agotamiento. Conecte regularmente sus acciones disciplinadas diarias con su visión a largo plazo. Recuerda por qué estas decisiones pequeñas y a veces incómodas son importantes. Cuando puedes ver claramente cómo la disciplina de hoy crea la libertad del mañana, tomar la decisión correcta se vuelve más fácil. Capítulo 7. Optimización física para el rendimiento mental. Tu cuerpo no está separado de tu mente. Es la base que sustenta cada proceso mental en el que participas. El estado de tu salud física impacta directamente en tu capacidad para pensar con claridad, regular las emociones, mantener la concentración y ejecutar tus planes. Optimizar tu condición física no es vanidad. Es un requisito estratégico para la reconstrucción personal. Las investigaciones muestran consistentemente que la aptitud física se correlaciona con una mejor función cognitiva, estabilidad emocional, resistencia al estrés y satisfacción general con la vida. Cuando mejoras tu condición física, no solo estás construyendo un cuerpo más fuerte. Estás creando un cerebro más capaz y un sistema nervioso más resistente. La conexión entre el rendimiento físico y mental opera a través de múltiples mecanismos. El ejercicio aumenta la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que promueve el crecimiento de nuevas conexiones neuronales y protege las células cerebrales existentes. La actividad física regular también mejora el flujo sanguíneo al cerebro, aportando más oxígeno y nutrientes para favorecer una función cognitiva óptima. El ejercicio físico es una de las herramientas más poderosas para la regulación emocional. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo libera endorfinas, dopamina y otros neurotransmisores que mejoran naturalmente el estado de ánimo y reducen el estrés. Más importante aún, el ejercicio regular aumenta tu tolerancia general al estrés, haciéndote más resistente frente a desafíos y reveses. Pero la optimización física va mucho más allá del ejercicio. Abarca la calidad del sueño, la nutrición, la hidratación, la postura, la respiración y las prácticas de recuperación. Cada uno de estos elementos afecta su rendimiento mental y optimizarlos sistemáticamente puede mejorar drásticamente su capacidad para concentrarse, aprender y ejecutar sus planes de reconstrucción. El sueño es la base de la optimización física y mental. Durante el sueño, el cerebro consolida recuerdos, procesos, emociones, elimina desechos metabólicos y se prepara para un rendimiento óptimo al día siguiente. La mala calidad del sueño perjudica la toma de decisiones, la regulación emocional, la creatividad y la fuerza de voluntad, saboteando esencialmente cada aspecto del desarrollo personal. La mayoría de las personas saben que deberían dormir más. Pero pocos entienden cómo optimizar la calidad del sueño. No se trata solo del número de horas. Se trata de crear condiciones que favorezcan un sueño profundo y reparador. Esto significa mantener horarios de sueño y de vigilia constantes. Crear un ambiente de sueño fresco, oscuro y tranquilo y evitar estimulantes y pantallas antes de acostarse. Tu rutina antes de acostarte es tan importante como la duración de tu sueño. Dedica la hora antes de acostarte a realizar actividades relajantes que le indiquen a tu cerebro que es hora de relajarse. Esto podría incluir lectura, estiramientos suaves, meditación o planificar el día siguiente. Evite contenidos estimulantes, conversaciones emotivas o tareas mentalmente exigentes que puedan mantener su cerebro activado cuando debería estar preparándose para descansar. La nutrición impacta directamente tu función cognitiva y tu estado emocional.
Tu cerebro consume aproximadamente el 20% de tus calorías diarias y requiere niveles estables de glucosa para funcionar de manera óptima. Las fluctuaciones dietéticas extremas, los alimentos procesados y las deficiencias de nutrientes pueden generar confusión mental, cambios de humor y disminución del rendimiento mental. Concéntrese en comer alimentos que proporcionen energía sostenida en lugar de picos y caídas rápidas. Esto generalmente significa enfatizar las proteínas, las grasas saludables y los carbohidratos complejos y minimizar los alimentos procesados, el exceso de azúcar y los aditivos artificiales. El objetivo no es una nutrición perfecta. Es una nutrición consistente que favorece una energía estable y un pensamiento claro durante todo el día. La hidratación afecta todos los procesos celulares del cuerpo, incluidos los del cerebro. Incluso una deshidratación leve puede afectar la concentración, la memoria y el estado de ánimo. La mayoría de las personas están crónicamente deshidratadas sin darse cuenta, especialmente si consumen cafeína o alcohol regularmente. Intente beber agua de forma constante a lo largo del día en lugar de intentar recuperar el agua cuando note que tiene sed. Empieza el día con un vaso grande de agua para rehidratarte después de dormir. Y mantenga el agua fácilmente accesible durante el trabajo y el ejercicio. Preste atención a cómo la hidratación afecta su energía y claridad mental. La mayoría de las personas notan mejoras significativas cuando mantienen una hidratación adecuada. La postura física afecta tu estado mental más de lo que la mayoría de la gente cree. Una postura encorvada y caída envía señales a tu cerebro de que estás cansado, derrotado o inseguro. La postura erguida y abierta envía señales de que estás alerta, capaz y listo para la acción. Esto no es solo psicológico. La postura afecta directamente la respiración, el flujo sanguíneo y la activación del sistema nervioso. Practique mantener una buena postura durante todo el día, especialmente durante actividades importantes como trabajar, aprender o planificar. Manténgase erguido, con los hombros hacia atrás y el pecho abierto. Este simple cambio puede mejorar tu estado de ánimo, tu confianza y tu claridad mental casi de inmediato. La respiración es la herramienta más accesible para la optimización física y mental inmediata. La mayoría de las personas respiran superficialmente desde el pecho, lo que activa la respuesta al estrés y limita el suministro de oxígeno al cerebro. Aprender a respirar profundamente desde el diafragma puede mejorar instantáneamente la concentración, reducir el estrés y mejorar el rendimiento mental. Practique ejercicios de respiración. Regularmente. Inhale lentamente por la nariz contando hasta 4. Mantener durante 4 segundos. Luego exhala por la boca contando hasta 6. Esta sencilla práctica activa tu sistema nervioso parasimpático, que promueve la calma, el estado de alerta y la función cognitiva óptima. Las prácticas de recuperación son esenciales para mantener un alto rendimiento a lo largo del tiempo. Tu cuerpo y tu cerebro necesitan periodos regulares de restauración para adaptarse al estrés y seguir mejorando. Esto incluye no solo el sueño sino también la recuperación activa, como movimientos suaves, estiramientos, masajes o prácticas de relajación. Incorpore la recuperación en su agenda en lugar de tratarla como opcional. Las personas de alto rendimiento entienden que la recuperación no es una cuestión de pereza. Es estratégico. La recuperación regular te permite entrenar más duro, pensar con más claridad y mantener el máximo rendimiento durante periodos más prolongados. El movimiento a lo largo del día es crucial para mantener la energía y la concentración. Permanecer sentado durante periodos prolongados reduce el flujo sanguíneo, disminuye el estado de alerta y perjudica la función cognitiva. Incorpore descansos que permitan moverse en su rutina diaria. Realice reuniones caminando. Utilice un escritorio de pie. Realice ejercicios con peso corporal entre tareas. O simplemente camine unos minutos cada hora. El tipo de ejercicio que elijas importa menos que la constancia. Encuentre actividades físicas que realmente disfrute y que pueda mantener a largo plazo. Esto podría ser levantamiento de pesas, correr, bailar, artes marciales, yoga o deportes recreativos. El mejor programa de ejercicios es aquel que realmente seguirás de manera constante. La optimización física no se trata de convertirse en un atleta de élite. Se trata de crear una base física que respalde tus objetivos mentales y emocionales. Cuando tu cuerpo está fuerte, sano y enérgico, todos los demás aspectos de la reconstrucción personal se vuelven más fáciles.
Cuando tu cuerpo está débil, enfermo o cansado. Incluso las tareas más sencillas se vuelven desafiantes. Comience con cambios pequeños y sostenibles en lugar de revisiones drásticas. Añade un hábito saludable a la vez. Concéntrese en la constancia antes que en la perfección y preste atención a cómo los cambios físicos impactan su rendimiento mental a lo largo del tiempo. Estas pequeñas mejoras se convierten en mejoras significativas en su capacidad general y su calidad de vida. Capítulo 8. Dominando tu paisaje emocional. Las emociones no son obstáculos que superar ni debilidades que reprimir. Son poderosas fuentes de información y energía que cuando se comprenden y dirigen adecuadamente se convierten en tus mayores aliados en la reconstrucción personal. La mayoría de las personas están controladas por sus emociones en lugar de colaborar con ellas, lo que crea caos interno e inconsistencia externa. El dominio emocional no significa volverse sin emociones ni suprimir las respuestas naturales. Significa desarrollar la capacidad de sentir tus emociones plenamente mientras eliges tus respuestas conscientemente. Se trata de convertirse en el director de su experiencia emocional en lugar de ser una víctima de cualquier sentimiento que surja. El primer paso hacia el dominio emocional es comprender que las emociones no son hechos sobre la realidad. Son interpretaciones de la realidad filtradas a través de tus creencias, experiencias pasadas y estado actual. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma situación y tener respuestas emocionales completamente diferentes según su interpretación interna de lo que está sucediendo. Esta comprensión es liberadora porque significa que tienes más control sobre tu experiencia emocional de lo que piensas. Si bien no siempre puedes controlar qué emociones surgen, puedes influir en cómo interpretas las situaciones y cómo respondes a los sentimientos que surgen. La conciencia emocional es la base del dominio emocional. La mayoría de las personas experimentan las emociones como estados vagos y abrumadores en lugar de señales específicas y comprensibles. Saben que se sienten mal o estresados, pero no pueden identificar las emociones específicas involucradas o lo que esas emociones están tratando de comunicar. Comience a desarrollar conciencia emocional desarrollando un vocabulario emocional más sofisticado en lugar de solo bueno o malo. Aprenda a identificar emociones específicas como la frustración, la decepción, el entusiasmo, la gratitud, la ansiedad o la determinación. Cada emoción conlleva información diferente y sugiere respuestas diferentes. Practica el hacer check-in contigo mismo regularmente a lo largo del día. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? ¿Qué pudo haber desencadenado esta emoción? ¿Qué intenta decirme este sentimiento? Esta sencilla práctica desarrolla la autoconciencia que hace posible el dominio emocional. Las emociones siempre tienen un propósito, incluso cuando resultan incómodas o inconvenientes. El miedo nos alerta sobre amenazas potenciales y motiva la preparación o la precaución. La ira señala que se han violado tus límites y te motiva a proteger tus valores. La tristeza te ayuda a procesar la pérdida y te conecta con lo que más te importa. El entusiasmo indica oportunidad y motiva la acción. Cuando empiezas a ver las emociones como información en lugar de problemas, puedes responder más eficazmente a lo que te dicen. En lugar de intentar eliminar las emociones incómodas, puedes escuchar su mensaje y tomar las medidas adecuadas en función de esa información. La regulación emocional es diferente de la supresión emocional. La supresión implica reprimir las emociones o pretender que no existen, lo que generalmente los hace más fuertes y más problemáticos. La regulación implica reconocer las emociones, comprender su mensaje y elegir cómo expresarlas y responder a ellas de manera productiva. Una de las técnicas de regulación emocional más poderosas es lo que los psicólogos llaman reevaluación cognitiva. Cambiar conscientemente la forma en que interpretas una situación para cambiar tu respuesta emocional. Esto no significa mentirte a ti mismo ni negar la realidad. Significa buscar perspectivas alternativas que te sirvan mejor. Por ejemplo, si estás nervioso por una presentación, en lugar de interpretar esos sentimientos como evidencia de que fracasarás, puedes reinterpretarlos como entusiasmo y energía de preparación. Si alguien critica tu trabajo en lugar de interpretarlo como un ataque personal, puedes verlo como un comentario valioso que te ayudará a mejorar. La clave de la reevaluación cognitiva es encontrar interpretaciones que sean a la vez realistas y empoderadoras. No estás tratando de convencerte de que los desafíos no existen. Estás eligiendo centrarte en aspectos de la situación que te ayuden a responder de forma más efectiva.
La respiración es tu herramienta más inmediata para la regulación emocional. Cuando experimentas emociones intensas, tu respiración a menudo se vuelve superficial y rápida, lo que intensifica el estado emocional y perjudica el pensamiento claro. La respiración consciente puede cambiar rápidamente su sistema nervioso de reactivo a responsivo. Cuando notes que surgen emociones intensas, haz una pausa y respira profunda y lentamente 5 veces antes de responder. Esta sencilla práctica activa el sistema nervioso parasimpático, reduce las hormonas del estrés y le da tiempo a la corteza prefrontal para activarse antes de que el sistema límbico tome el control. El movimiento físico es otra herramienta poderosa para la regulación emocional. Las emociones crean energía en tu cuerpo y, a veces, la mejor manera de procesar esa energía es a través del movimiento. Esto podría significar salir a caminar cuando estás enojado, hacer saltos de tijera cuando estás ansioso o bailar cuando estás emocionado. El objetivo no es eliminar la emoción, sino mover la energía a través de tu sistema de una manera saludable que te haga sentir más equilibrado y lúcido. Los límites emocionales son esenciales para mantener tu bienestar emocional mientras te reconstruyes. Necesitas aprender a distinguir entre tus emociones y las emociones de otras personas y tomar la responsabilidad de tu estado emocional en lugar de hacer responsables a otros de cómo te sientes. Esto significa no asumir los estados emocionales de otras personas como propios. No intentar controlar cómo se sienten los demás y no esperar que otros gestionen tus emociones por ti. Puedes ser empático y solidario sin volverte emocionalmente dependiente o codependiente. El dominio emocional también requiere desarrollar lo que los investigadores llaman granularidad emocional. La capacidad de distinguir entre emociones similares con matices y precisión. En lugar de simplemente sentirte molesto, es posible que reconozcas que te sientes decepcionado, frustrado y ligeramente ansioso por un resultado específico. Esta granularidad permite respuestas más específicas y efectivas. La decepción podría requerir ajustar las expectativas o encontrar enfoques alternativos. La frustración podría indicar la necesidad de un descanso o una estrategia diferente. La ansiedad podría sugerir la necesidad de más preparación o apoyo. Construir estados emocionales positivos es tan importante como gestionar los difíciles. La gratitud, el entusiasmo, la curiosidad y la determinación no son solo sentimientos agradables. Son estados psicológicos poderosos que mejoran tu capacidad de aprender, crear y perseverar frente a los desafíos. Cultiva emociones positivas intencionalmente a través de prácticas como llevar un diario de gratitud, celebrar pequeños triunfos, participar en actividades que realmente te entusiasmen y rodearte de personas que te inspiren y te eleven. Estos estados positivos crean espirales ascendentes que hacen que la reconstrucción personal sea más fácil y placentera. Recuerde que el dominio emocional es una práctica que dura toda la vida, no un destino. Continuarás enfrentando nuevos desafíos emocionales a medida que crezcas y enfrentes nuevas situaciones. El objetivo es desarrollar las habilidades y la conciencia que le permitan navegar cualquier paisaje emocional con sabiduría, gracia y eficacia. Capítulo 9. Tu nuevo comienzo. Has llegado al final de este viaje de transformación, pero en realidad, estás justo al principio de algo mucho más grande. Todo lo que has aprendido hasta ahora no son simplemente conceptos para admirar desde la distancia. Son herramientas prácticas, estrategias probadas y principios fundamentales que tienes el poder de aplicar inmediatamente para reconstruirte en la persona que estás destinado a ser. La reconstrucción personal no es un evento único. Es un proceso continuo de evolución consciente. No hay un punto final donde puedas declarar que has terminado de crecer, de mejorar, de convertirte en más de lo que eres ahora. Cada nivel que alcanzas simplemente te revela el siguiente nivel disponible para ti. Pero aquí está la verdad más importante que necesitas comprender: el conocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual. Has invertido tu tiempo y tu atención en este material. Ahora debes honrar esa inversión tomando acción inmediata sobre lo que has aprendido. No esperes hasta que las condiciones sean perfectas. No pospongas tu transformación hasta que tengas más tiempo, más recursos o más certeza. Comienza hoy. Comienza ahora. Comienza con el paso más pequeño que puedas dar en la dirección correcta. Recuerda que has aprendido que tu identidad no está fija. No eres la persona que fuiste ayer, y no tienes que ser la misma persona mañana. Cada decisión que tomas, cada acción que emprendes, cada pensamiento que eliges refuerza o altera a quien estás convirtiéndote.
Eres una obra en progreso, y tú eres tanto el artista como la obra de arte. Has descubierto que tus metas deben estar alineadas con tu visión más profunda de quien quieres ser. No persigas el éxito que otros han definido para ti. Define tu propio éxito basado en tus valores auténticos, tus fortalezas únicas y tu contribución particular al mundo. El éxito real no se mide por estándares externos, sino por la alineación entre quién eres y quién elegiste ser. Aprendiste que los hábitos son la arquitectura invisible de tu vida diaria. Los pequeños comportamientos que repites consistentemente determinan quién te conviertes a largo plazo mucho más que las acciones ocasionales dramáticas. Construye hábitos que reflejen la identidad que deseas encarnar. Conviértete en el tipo de persona que naturalmente hace las cosas que conducen al resultado que deseas. Has comprendido que tu mentalidad no es algo que tienes, sino algo que cultivas activamente. La forma en que interpretas los eventos determina cómo respondes a ellos. Dos personas pueden enfrentar exactamente las mismas circunstancias y tener experiencias completamente diferentes basadas únicamente en su mentalidad. Cultiva la mentalidad que te sirva, que te empodere, que te permita ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Descubriste que tu energía física es la base de todo lo demás. No puedes mantener un alto rendimiento mental o emocional si tu cuerpo está descuidado, agotado o enfermo. Trátalo como el templo que alberga todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. Muévelo, aliméntalo, descánsalo con el respeto que merece. Has aprendido que tus emociones no son enemigos a suprimir ni obstáculos a evitar. Son mensajeros poderosos que llevan información crucial sobre lo que necesitas, lo que valoras y lo que requiere tu atención. Desarrolla la capacidad de sentir plenamente mientras eliges sabiamente cómo responder. Ahora sabes que el aprendizaje continuo no es opcional en un mundo que cambia rápidamente. La velocidad con la que adquieres nuevas habilidades y conocimientos determina directamente tu capacidad de adaptarte, innovar y prosperar. Conviértete en un estudiante perpetuo de la vida, siempre curioso, siempre creciendo, siempre evolucionando. Pero más allá de todo el conocimiento específico y las estrategias particulares, hay una verdad fundamental que debes internalizar profundamente: tú tienes el poder de elegir. En cada momento, enfrentas la elección entre permanecer como eres o convertirte en algo más. Entre la comodidad de lo familiar y el crecimiento que viene del desafío. Entre la versión limitada de ti mismo que has sido hasta ahora y la versión expandida que puedes llegar a ser. Este poder de elección es tu mayor activo. No puedes controlar todo lo que te sucede. No puedes controlar la economía, las decisiones de otras personas, los eventos globales o las circunstancias que enfrentarás. Pero siempre, siempre, siempre puedes controlar cómo respondes. Y en esa capacidad de respuesta reside tu verdadero poder. La reconstrucción personal requiere coraje. Requiere el coraje de mirar honestamente quién has sido y reconocer dónde has fallado. El coraje de imaginar quién podrías llegar a ser incluso cuando otros dudan. El coraje de dar el primer paso incluso cuando el camino completo no está claro. El coraje de continuar cuando el progreso es lento y los resultados no son inmediatos. Pero también requiere algo más sutil que el coraje. Requiere paciencia. La paciencia para entender que la transformación real toma tiempo. Que los cambios más profundos y duraderos rara vez son instantáneos. Que el crecimiento genuino ocurre en capas, cada una construyendo sobre la anterior, cada una requiriendo su propio tiempo para integrarse completamente en quién eres. Requiere compasión contigo mismo. Vas a cometer errores. Vas a retroceder ocasionalmente. Vas a tener días en los que actúas como la versión antigua de ti mismo que estás tratando de dejar atrás. Esto no significa que hayas fracasado. Significa que eres humano. Trata estos momentos no como evidencia de inadecuación, sino como datos que te informan sobre dónde todavía necesitas crecer. Y requiere consistencia. No la perfección, sino la consistencia. La voluntad de aparecer día tras día, incluso cuando no te apetece. Incluso cuando el progreso parece invisible. Incluso cuando nadie más está mirando o animando. La consistencia imperfecta supera a la perfección esporádica cada vez. Ahora, mientras terminas este viaje y comienzas el siguiente, quiero que te hagas estas preguntas con total honestidad. ¿Lo logré? Nos vemos en el próximo vídeo, amigos.